Bueno, buenos días. Le doy las gracias al Centro Internacional Miranda por esta participación, ¿no?, que es importante en el ámbito de opinar sobre educación. Actualmente el país está desarrollando una consulta educativa para seguir avanzando en la construcción de la sociedad que queremos, las y los venezolanos. Y creo que es un acto sumamente democrático el consultarnos sobre la educación que queremos como acto democrático. Sin embargo, la consulta debe ser más que una consulta. Debe meterse en el meollo del debate profundo sobre temas y tópicos que prefiguran, determinan, viabilizan la educación. Porque la consulta no puede ser nada más vista desde el ámbito de cómo debe ser la educación, sino la concepción de educación y quienes participan de ella. Entonces, la consulta debe superar algunos elementos y tiene que meterse en un verdadero debate profundo de las ideas y no debe negociar elementos, porque estamos muy claros en Venezuela, desde el texto constitucional, en la sociedad que queremos. El preámbulo constitucional dibuja la sociedad que se quiere en Venezuela. Entonces, cuando hablamos en un espacio como este, en un foro cuyo título invita a hablar sobre currículo y evaluación como componentes de la pedagogía en la perspectiva de la calidad educativa, uno dice, la cosa es compleja, muy compleja. ¿Por qué? Porque si vamos a un postulado de Freire, por referirme a un autor de cuyas ideas comparto, el hombre está mediatizado por el mundo. El conocimiento y su accionar está mediatizado por el mundo. Ahora, la tarea es comprender ese mundo, no quedarse solamente en la contemplación de ese mundo, sino ver las contradicciones que hay en ese mundo y superarlas. Eso es lo que determina el punto y el seguimiento constante del desarrollo de la humanidad. Y entonces, la educación es un elemento importante. No es la única vía de desarrollo del hombre. Es uno de los elementos. Entonces, en esta consulta educativa, vamos a encontrar que el currículo tampoco es la única vía. Es uno de los componentes de la pedagogía, pero no es la vía, vamos a decir así, del elemento que determina el cómo se concibe y produce la educación. Y de hecho, el profesor que está aquí sabe que hay discusiones mundiales que no agotan el tema y que la producción y la generación de conocimientos en este campo es diversa. Y siempre va a ser diversa porque el hombre está mediatizado por el mundo. El maestro, como sujeto social, está mediatizado por el mundo. Un docente cualquiera entra en un salón de clase y cierra la puerta, ahí está un desarrollo de esa subjetividad social que él tiene proyectada que determina su accionar pedagógico. Entonces, la cosa es compleja. El término educación es complejo. Y en Venezuela, cuando estamos hablando hoy en el año 2014 de educación y de la participación de todos los sectores en educación, claro, tiene que haber sus diversas opiniones en los distintos sectores sociales, pero sobre todo en el maestro, la maestra y aquel que ha dirigido la educación.
porque va a encontrarse que, bueno, hay unas realidades. Esto es un momento estelar porque el texto constitucional de 1999 abrió en el país un nuevo episteme para los venezolanos y las venezolanas, que es la democracia participativa y protagónica. Y esa democracia participativa y protagónica marca todas las esferas de la sociedad venezolana. Para muchos agudiza un debate profundo de todas las estructuras del Estado venezolano y de las nuevas maneras de viabilizarlo. Entonces, el hablar de educación en Venezuela, hablar de una consulta educativa, no pasa por un simple tecnicismo, pasa por una profunda reflexión política de los sujetos sociales que construyen las nuevas subjetividades sociales. Porque la educación es una construcción de símbolos y esos símbolos determinan la reproducción o la subversión de esa propia realidad. Entonces, hay temas importantes para debatir, no para consultar simplemente, para debatir y tomar posiciones al respecto. Y el venezolano maestro, pedagogo de esta década es un venezolano que dentro de ese episteme tiene profundas diferencias en su accionar que décadas atrás, cuando el aparato y el sector educativo simplemente era una reproducción estándar de las políticas educativas que se establecían en otros centros que no era Venezuela. Y que con todas las deficiencias, problemas, también pero con su fortaleza, tiene un Ministerio de Educación donde puede participar la gente en el desarrollo de la política pública. Porque también hay que hablar de eso cuando se construye la política pública y se debate educación. Porque una cosa es debatir educación desde parámetros nada más investigativos fuera y de su falta de aplicabilidad práctica en esas realidades sociales, y ver la educación siendo protagonista de la construcción de esas políticas públicas para contribuir a la transformación de esas nuevas realidades sociales. Son dos confrontaciones totalmente diferentes y el venezolano y la venezolana están en ese marco. Entonces, estos temas son bien polémicos y la consulta debe superar, comparto, el carácter asambleario de una simple consulta y debe elevarse a determinar el cómo, para qué se educa y cuál es la educación que necesitamos las y los venezolanos. Es una cosa complejísima que no se agota en el tema de una consulta puntual, sino que debe ser una construcción permanente de la política pública que se construye, superando el tema gubernativo y viéndose desde el Estado. Entonces, es ahí un tema complejo. Entonces, hay tópicos que se han hablado como currículo, evaluación, calidad educativa. Y uno dice, bueno, desde 1999, con un primer hito, porque esta consulta no puede verse puntual en el momento, tiene que verse como el resultado de un proceso en décadas de trabajo continuado, con altibajos, pero con una profunda expresión de la venezolana y del venezolano que está participando y haciendo viabilidad ese episteme, que es la participación democrática y protagónica, que a muchos le causa roncha, porque es una expresión, es la manera de construir, de deconstruir, de recrear la construcción. Entonces, tenemos que decir cosas. Nosotros tuvimos una constituyente educativa, donde más de 300.000 personas en este país, desde ambientes comunitarios hasta docentes, expresaron que la escuela venezolana debía cambiar en sus formas, en sus medios, en sus estrategias.
Y a partir de ese momento, bajo dos principios de una constitución aprobada en el año 99, que son los principios de universalización y equidad, las políticas públicas han impactado al sector educativo. Y eso, dos principios, nos median en el mundo para reflexionar y para también pensar esos conceptos de currículo, esos conceptos de evaluación y calidad educativa. Porque la calidad educativa que debe entenderse en esta consulta educativa no es la calidad educativa que nos estableció, nos metió aquí el Banco Mundial en un currículo no consultado en el país, que fue el del 1996. Que se hizo bajo la lógica de la reforma educativa española y de la lógica europea de España. Y que representó con muchos avances en el término de la ciencia pedagógica, pero no con una concienciación del sujeto al que le impactaba, que era al propio estudiante, al propio docente y a la propia familia. Entonces, ahí hay tela. Entonces no se puede entender la calidad educativa desde los parámetros eficientistas de eficacia y eficiencia. Ajá, hay que considerarlos, pero ellos no son los elementos. Hay que entender la calidad educativa desde ese texto constitucional, porque en ningún país del mundo se acepta que se viole su constitución. Ningún ciudadano del mundo que se pare en otra parte del mundo acepta que su constitución la viole, se la violen. Y los venezolanos y las venezolanas no podemos permitir que nuestra constitución no la viole, ni todo el proceso que ha implicado legitimarla en 19 procesos electorales. Entonces, porque es que el que habla de educación no simplemente puede ser solamente un pedagogo, es un sujeto político que tiene una expresión. Y la investigación, discrepo con el profesor Arnaldo o el doctor Arnaldo, no es neutra. La investigación tiene una direccionalidad desde la concepción política que tiene quien investigue y a quien va a impactar. Entonces, la calidad de la educación en el país, porque una cosa es decir la teoría educativa y otra cosa es sentarse a construir la teoría pedagógica y aplicarla. Entonces, la calidad educativa nosotros debemos y estamos llamados a seguir como lo se ha hecho, a seguir avanzando y dejar atrás ese modelo perverso, eficientista que nos implantó el Banco Mundial. Y todo ese modelo de calidad que no es pertinente al acervo de los sujetos sociales a los que impacta. Entonces, la calidad educativa tiene que entenderse que no es solamente aprendizaje y currículo lo que se ve, sino que es todo el conjunto de componentes dentro del sector que impactan y transversalizan el proceso educativo. No he visto solamente, como se veía en la literatura anterior, de hecho educativo, sino como proceso y hecho a la vez, y a una misma vez. Y eso tiene importantes implicaciones en la política pública. Entonces, como nosotros no podemos obviar que tenemos un texto constitucional que habla de la democracia participativa y protagónica, los venezolanos tienen que participar en el proceso. Tenemos que hablar de la supervisión educativa y verla desde una lógica, desde el propio acompañamiento que tenemos que hacerlo a los procesos, pero también verla de las propias lógicas de los controles que tenemos que hacer para que se cumplan los procesos y de la propia orientación y flexibilidad para crear los ajustes y seguir avanzando en los procesos. Y la evaluación permanente en categorías de análisis que superen lo cuantitativo y sean también cualitativas. Entonces sí tenemos un modelo interesante, tenemos un debate y una consulta importante
que tiene que seguirse profundizando, no verla fragmentada. No podemos ver la consulta fragmentada desde una disposición nada más desde el Ministerio de Educación. La tenemos que ver dentro de todo lo que es la construcción de la ciudadanía venezolana en esta segunda década del siglo XX y cómo ello repercute en la proyección de la ciudadanía que tenemos. Si uno ve el plan de la patria, como investigador, uno tiene que revisar todo, ¿no? Uno va a encontrarse que los objetivos históricos del plan de la patria tienen una proyección de las acciones del Estado, del gobierno, para el periodo 13-19. Y vamos a ver, porque son 5 objetivos históricos, y dentro de entender a la realidad como una realidad bien compleja, vamos a encontrar que no hay un ordenamiento para cada uno de esos objetivos, que esos objetivos son parte de una práctica y una estrategia que se formula para un pensar complejo en encontrar esa nueva simbología del país, pero que en educación el objetivo histórico 2 tiene una importante significación. Cuando dice continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI en Venezuela como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo, y con ello asegurar, nos remitimos a un principio bolivariano porque es parte del acervo que tenemos de la construcción de la venezolanidad, la mayor suma de seguridad social, la mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad para nuestro pueblo. ¿Eso es malo? No es malo. Tenemos que debatir esa construcción. Son los elementos fundamentales, porque debemos superar muchas las fragmentaciones. De verdad, es difícil en el sujeto social como sujeto político verse los distintos roles que tiene que cumplir. Cuando estamos sentados haciendo política pública, usted no sabe las contradicciones que enormes son. Cuando estamos sentados investigando, también lo importante que eso nos plantea para el debate. Y cuando estamos fuera de los dos planos, la otra posición que se toma. Y esos 3 elementos se tienen que conjugar. No podemos ser indiferentes, no podemos ser neutros y tampoco debemos ser indiferentes frente a ese proceso. No podemos ser indiferentes frente a ese proceso. Y yo, antes de comenzar aquí, escuché un debate interesante que había antes de comenzar este foro sobre algunos elementos de lo que se opina en ese devenir de la consulta. Y yo decía, pero no podemos seguir viendo el proceso educativo desde la perspectiva de la fragmentación de la realidad tal cual como la escuela nos enseñó, que fue una escuela refractaria, que no la vio como una totalidad histórica concreta y que lo que nos enseñó una lógica de reproducción. No podemos seguir viendo las realidades desde mi perspectiva, sino ampliarnos a miradas más complejas, más abiertas, más profundas. Y sobre todo, entender que el destino de Venezuela no es y no se parte desde una posición individualista de lo que yo creo que debe ser la educación, sino que parte de una profunda reflexión de todos los venezolanos y todas las venezolanas por encontrar un mundo y un futuro mejor. Porque si no hacemos eso y no entendemos que la educación no es la posición que yo creo, sino que es la conjunción
de todas las fuerzas sociales que hacen posible el entender esto, vamos a seguir cayendo en el juego perverso de lo que nos enseñó la antigua escuela. Yo primero, yo segundo, yo tercero. Y no nos vamos a entender en esos hermosos valores sociales que tiene el preámbulo constitucional y entender que el bien común y la solidaridad es un elemento fundamental para entender la nueva estética de relaciones en el siglo XXI. Porque si no hay una nueva estética de relaciones donde seamos capaces de ver al otro, admirarnos al ver al otro, compadecernos del otro y vivir por el otro, esta especie humana no aguantará más y sucumbirá. Entonces, la proyección de la educación venezolana no se queda acá. Fíjense cómo tiene que buscar y cumplir con ese texto constitucional y tiene que cumplir con el propio proyecto de desarrollo nacional que estamos. Y como yo no soy detractora de mi constitución, no soy detractora de la Ley Orgánica de Educación ni del Programa de la Patria, hay que defenderlo. Porque como educadora, que no tiene 5 años ni 6 años, pero invisibilizada muchísimo en la Cuarta República, que no podíamos expresarnos, investigar y recrear todo lo que estamos haciendo ahora, esta es la oportunidad más valiosa que hemos tenido para participar de un debate educativo como el que estamos diciendo, por decir que los venezolanos y las venezolanas estamos construyendo nuestros propios planes de estudio, estamos construyendo nuestros propios materiales educativos, estamos aportando sobre las propias estrategias didácticas para la enseñanza, estamos hablando de los marcos de la investigación y de las líneas de investigaciones que podamos crear, estamos opinando sobre la conformación de nuestro sistema educativo y estamos conformando. Entonces, es un proceso muy importante que marca la territorialización de Venezuela y eso implica hacer políticas públicas conociéndose como sujeto social, como un sujeto social que conoce su espacio, que es capaz de impactarlo y transformarlo. Entonces yo creo que esa es la contribución que puedo poner aquí en el debate educativo y que estoy abierta a todos los debates, desde las alturas del debate intelectual en el proceso, pero no desde las mezquindades políticas que implican posiciones políticas para ir en contra de lo que los venezolanos y las venezolanas han entendido que es su constitución y su proyecto nacional de desarrollo. Entonces, ¿verdad? Muchas gracias.